Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros. Vamos a estar conversando sobre el despertar del alma con Paulina Haik. Va a estar aquí con nosotros. Un placer que se unan. Ya les voy a comentar quién es ella, por supuesto. Antes los invito a que nos sigan aquí en la pantalla de Luminaria Televisión en Instagram y también en YouTube como Luminaria Televisión. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar muchísimo más contenido. Ya está aquí con nosotros Paulina, que en minutos la voy a sumar. Antes les comento quién es ella para aquellas personas que no la conocen. Es psicóloga con enfoque transpersonal y máster en educación para el desarrollo humano. Se dedica a la psicoterapia, a crear y desarrollar espacios de aprendizaje, sanación y desarrollo espiritual, y acompañar a varios seres en su despertar interior. Ha recorrido durante años de manera consciente un camino espiritual con meditación y práctica, y ha estudiado en profundidad diversas filosofías del mundo que confluyen en la sabiduría y el poder del corazón, cuyas herramientas las integra en su vida y práctica profesional. Así que ya la sumamos aquí a la pantalla Luminaria. Por supuesto pueden hacer preguntas a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación o pregunta al lado de la camarita, que a medida que vayan haciendo preguntas las vamos a ir leyendo y evacuando, por supuesto, todas sus dudas. Paulina, bienvenida aquí a la pantalla de Luminaria. Un placer que estés con nosotros. Hola Tomás, muchas gracias por la invitación y por la presentación y bueno, aquí estoy feliz de estar esta media hora con todos ustedes. Qué lindo, qué lindo. El despertar del alma es el tema que nos une aquí en la pantalla hoy. ¿Por qué el despertar del alma? Bueno, es un tema que siempre, desde hace varios años, con el que me siento muy conectada. Sé que es un tema bastante profundo, hermoso y inmensamente complejo para abordar en media hora, pero deseo hacerlo a través de una metáfora que quizás nos ayude a todos como a comprenderlo. ¿Mm? Sí. Dinos, dinos. ¿Y cuál es Bueno, esa bueno, metáfora? ya voy a contar ese cuento. Bueno, quiero contarles que uno de los instrumentos que más me gustan a mí para el autoconocimiento a nivel personal y a nivel como, digamos, en general de todos como seres humanos, es el sistema de los chakras. Seguramente todos están familiarizados con este, si están en este camino espiritual. Básicamente, pues les voy a mostrar aquí una imagen para que tengamos como la idea de cómo va a ser esta historia. Esta es una sabiduría milenaria de la India que nos habla que nosotros, los seres humanos, tenemos como tres niveles. Primero hablemos de esto, un nivel físico, un nivel energético y un nivel espiritual. ¿Mm? Los chakras son centros energéticos que están en nuestro ser y que tienen relación con nuestro cuerpo, con nuestra energía, pero lo que yo les voy a contar aquí tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta, ustedes ven, o sea, en realidad tenemos miles de chakras, pero existen 7 chakras principales. Y vamos a verlos como si fueran estaciones en un camino que todos estamos recorriendo. Es como si todos los seres humanos, absolutamente todos, y todas las criaturas del universo, digamos, estamos en un proceso evolutivo. Evolutivo quiere decir que estamos como en un proceso de transformación para llegar a ser lo que potencialmente podemos llegar a ser, ¿sí? Que todos tenemos como la semilla de la divinidad en nuestro interior. Entonces, todos estamos en este camino. Imaginémonos que esto es una gran montaña y todos tenemos que seguir este camino. Si bien todos estamos en el camino, estamos en diferentes momentos de ese camino. ¿Mm? Y en ese camino, pensemos que vamos subiendo por esta montaña. Al comienzo, esta montaña es como más lento, este avance que vamos teniendo, ¿sí? Es un poco lento
y desde acá no siempre podemos ver el pico de la montaña, ¿sí? A veces estamos perdidos como en el bosque y como que no podemos divisar muy bien, pero hay un pico de la montaña al que todos en algún momento de nuestra historia de alma vamos a confluir. Otro paréntesis que quiero hacer. Hay una frase muy linda de Teilhard de Chardin que resume como parte del mensaje que quiero compartir, y es que nosotros no somos seres humanos que tenemos de vez en cuando experiencias espirituales, sino somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que los seres humanos somos mucho más grandes, mucho más, en todo sentido, mucho más de lo que podemos pensar, ¿sí? Paulina, bueno, ¿y todos estamos despiertos o no? No, bueno, todos somos esa gota, esa chispa de divinidad, todos somos parte de ese universo y de esa divinidad, pero no todos somos conscientes. Digamos que el estar despiertos no tiene que ver con ser conscientes o qué tan conscientes estamos de nuestra divinidad y qué tanto lo vivimos. Pero cuando te digo consciente, no me estoy refiriendo a qué tan racionalmente lo sabemos, ¿sí? Como yo sé que soy un ser divino, por decir algo. La conciencia trasciende a la mente, ¿sí? A veces en Occidente confundimos mente con conciencia, y son dos ideas diferentes. La conciencia es un poco más holística, ¿sí? Bueno, pero entonces, bueno, tú me avisas porque como tenemos corto tiempo, no hay problema, para contar la historia. Bueno, entonces pensemos que estamos en este camino. Entonces, unos estamos más arriba, otros más abajo. Incluso algunos seres no están en el camino todavía, ¿sí? Porque, digamos, hay una serie de condiciones que hacen que estemos dentro del camino. Pero todos estemos o no en el camino, estamos llamados a recorrerlo y a alcanzar el último nivel, ¿cierto? Este último nivel sería el nivel de la iluminación, digámoslo así. Pero es que para llegar a ese punto debemos recorrer mucho camino. Bueno, entonces quiero que pensemos en que de todas estas estaciones, como tú ves, hay 7 estaciones. La estación más importante que quiero que la tengamos presente es la que está en el centro, ¿sí? En el centro del camino. ¿Y dónde está ese centro? ¿Dónde lo ves tú, Tomás? ¿El punto color amarillo? No, ese no es el centro. ¿El verde? Mira, el verde, ¿no? Porque aquí tenemos tres estaciones abajo y aquí tenemos 3 estaciones arriba. Esta estación, esta es en la que nos debemos concentrar todos los seres humanos en este momento de conciencia de la humanidad. Todos estamos en un proceso de despertar de conciencia y esto tiene que ver con el 4º chakra, ¿sí? Bueno, a ver, entonces ya obviamente es muy claro, el 4º chakra es el chakra del corazón, ¿cierto? Y es el que nos hace verdaderamente humanos. Fíjate que, como decía Kant, nosotros es como una paradoja. Nacemos humanos, pero nos hacemos humanos. Entonces, cuando desarrollamos ciertas cualidades y cierto tipo de conciencia, es cuando se dice, esa persona es muy humana. ¿Qué humanitario es? ¿Cierto? Tengámoslo presente. Es porque estamos desarrollando como nuestro plano máximo a nivel humano, ¿cierto? Pero nos sigue un camino arriba de divinidad. Y estas otras estaciones tienen que ver con algo que también hace parte de nuestra condición humana, porque nosotros los seres humanos, como te decía, tenemos 3 niveles, ¿cierto? Y hay una parte de nuestra condición que es la condición terrenal, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente, digámoslo así, terrenal, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿me ibas a preguntar algo? No, ¿O sí? la pregunta creo que del millón es, ¿cómo se accede a ese último nivel, a ese nivel 7 bueno.
Bueno, es que eso que acabas de decir es muy clave porque a veces cuando estamos en el camino espiritual nos da por el afán, Claro. ¿cierto? Ujú. Entonces entonces hay veces caemos un poco como en que creemos que con ciertas prácticas, con ciertas técnicas, ya podemos llegar al séptimo nivel, ¿cierto? Sí, Pero es como si tú entras a prekinder y tú ya quieres salir graduado. claro. O entras a primer año en la universidad y ya quieres salir Ujú. profesional, ¿cierto? Tienes que vivir un proceso. Y eso es parte del aprendizaje que tenemos como seres humanos. Ujú. Permitir que todo se vaya dando en el momento perfecto. Pero hay algo, y es que esto implica mérito, Ujú. ¿sí? Esto no es que yo me siento y de pronto hago un curso de mindfulness y ya entonces ya me iluminé. No, eso no es así, ¿no? Bueno, entonces pensemos que esta estación, bueno, cada estación es como que en cada estación vamos recogiendo todas las experiencias de todo ese trayecto que hay entre una y otra estación. Y lo que vamos recogiendo es lo que vale la pena llevar con nosotros, ¿cierto? Aprendizajes, purificación, todo lo que vale la pena. Y lo que no vale la pena lo vamos dejando atrás, ¿cierto? Es como que te vas de viaje y vas llevando como esos regalitos que vale la pena cargar en tu maleta para no hacerla pesada, pero para que sea enriquecedor tu viaje, ¿vale? Entonces, para que tengamos también aquí esta idea, es que en la estación más importante hay un faro. Acuérdense que esto es una metáfora, pero es para que lo podamos entender. Pensemos que en esta cuarta estación hay un faro muy grande, ¿sí? Ujú. Esta es la estación de la sabiduría y el amor, ¿sí? La estación de la sabiduría y el amor. Es la estación de la conciencia crística, ¿sí? Y es la estación búdica, ¿sí? O sea, de los seres que alcanzan este nivel, ¿sí? Y de ahí para adelante todo lo que sigue, ¿cierto? Ujú. Pero esta energía del amor y de la sabiduría nos van a iluminar el camino. Por eso te decía que a veces nos perdemos, porque cuando no miramos cuál es el objetivo de nuestra vida y no nos conectamos con el propósito de la vida, que es crecer en sabiduría y en amor, nos perdemos un poquito del camino. Pero siempre este faro, la luz nos llega, así estemos lejos, ¿sí? Nos llega esta lucecita, ¿vale? Entonces, en la primera estación son todos los aprendizajes que tienen que ver con nuestro ser biológico, con nuestro ser físico, nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Ujú. Cuidar todo lo que es físico. Bien. Por supuesto, tiene que ver digamos, cuando está en peligro, entonces surge el miedo Ujú. y la agresividad, ¿cierto? Solamente sirven en la medida que nos permitan avanzar, ¿vale? El segundo, no me puedo detener en estos porque son las partes iniciales del camino, ¿cierto? Luego viene nuestro ser eh, emocional, ¿sí? Tiene que ver con nuestra pasión. Yo lo llamo, si el primero es como nuestro animalito interior, el segundo tiene que ver con nuestro niño o nuestra niña interior y nuestro joven interior, Ok. ¿sí? Toda la energía de la vitalidad, la creatividad, la alegría, ¿sí? Todo esto que implica esa energía juvenil de la vida. La sexualidad también tiene que ver con la segunda estación. Como con disfrutar la vida cada momento, ¿sí? El placer. Bueno, pero fíjate que aquí hay instinto en el primero, en el segundo hay búsqueda del placer, Ujú. ¿sí? Sí. O sea, son muy importantes, pero nosotros somos más que eso, ¿sí? Viene una tercera estación, que yo la llamo la estación de nuestro adulto interior. Entonces es la estación que tiene que ver con todo el desarrollo de la mente, de nuestra mente racional, lógica y de nuestras creencias, todo lo que tiene que ver con la sociedad y la cultura en la que estamos. ¿Ves? Ok. Entonces aquí toda nuestra parte adulta de tomar decisiones, de llevar a cabo proyectos, de tener metas en la vida, en fin, tiene que ver con esta tercera estación. Ujú.
Pero aunque son tres estaciones que tienen que ver con nuestra condición humana y son tan importantes, ¿sí? Son parte de lo que llamamos ego, ¿sí? Okay. Digamos que son parte de nuestro desarrollo espiritual tan importante, pero ego quiere decir cuando nos identificamos con una de esos aspectos de nuestro ser y estamos como que ese es nuestro techo, ¿ves? Como que pensamos que no somos más que eso. ¿Y cómo podemos identificar en qué nivel nos encontramos personalmente cada uno? Bueno, entonces por eso te voy a decir, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta que estamos despertándonos espiritualmente? Entonces, cuando estamos en estos tres niveles, usualmente no estamos en cursos como estos, ni en charlas como estas, porque estamos pues más pendientes de como que nos concebimos a nosotros mismos más como un cuerpo, como que, ¿sí? Cuando empezamos a sentir que la vida ya no cumple como que ya no, la vida es algo más, empezamos a tener como una especie de que salimos de esa zona de confort que nos da estar acá. Por ejemplo, los budistas hablan del samsara como estar mucho tiempo en estos tres niveles, ¿no? Estamos acá, volvemos, vamos, volvemos, caemos, subimos, pero estamos acá. Resulta que nuestro paso más importante y el despertar del alma tiene que ver con este pasito que damos entre este y este, ¿sí? Y es cuando empezamos a darnos cuenta que la vida es más que eso. Si bien en los primeros niveles la realidad la percibimos a través de los sentidos físicos y a través del tercer chakra, a través de la razón, la lógica, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que la realidad trasciende a eso y que hay cosas que simplemente empezamos a saber con el corazón, a saber, ¿sí? Lo sabes, es algo que tú lo sabes, ¿ves? Y es una comprensión holística, no es lineal, no es que A más B igual a C, es que de pronto tienes una perspectiva más grande. Y cuando el amor, ¿sí? El amor incondicional, el amor en su más elevada expresión, cuando simplemente la voluntad de hacer bien a otro y a ti mismo, ¿sí? Empieza a ser el propósito. Tú te das cuenta, el nivel de conciencia tuyo tiene que ver con tus propósitos ocultos, no se los tienes que decir a nadie. Tú puedes ayudar a alguien con diferentes propósitos. Uno puede ser porque sabes que esa persona te va a prestar un servicio después, ¿cierto? O porque piensas que es lo que culturalmente está bien y quieres encajar con yo soy una buena ciudadana o una buena católica o cristiana o budista, lo que sea. Pero cuando tú lo haces solo por amor, tu motivación es el amor, te empiezas a dar cuenta que este aspecto de tu ser se empieza como a agrandar, empieza a ser más importante en tu vida. Cuando tú empiezas a llegar acá, las cosas no son tan fáciles. En general suele haber sufrimiento, ¿sabes? Pero no es el sufrimiento del karma que se da en estos niveles, sino es un sufrimiento que es como se diría en las escuelas iniciáticas, como de iniciación, ¿sí? Son como unas pruebas que a veces te pone la vida, en las que tú empiezas a darte cuenta que tú eres mucho más, y cuando se pone más, o sea, se te exige espiritualmente más, o tu misma alma empieza a tomar más protagonismo en tu vida. Hasta ahora, el personaje, el protagonista había sido el ego. Aquí ya empieza el alma como a despertarse. Piensa como la bella durmiente, como que empieza, ¿sí? Sí. Y una cantidad de tesoros maravillosos se te van a abrir. Piensa que aquí este faro también tiene como una puerta, ¿sí? La puerta al cielo, ¿sí? La puerta a tu cielo interior, ¿sí? Cuando tú abres esa puerta, porque a lo largo de este camino tú has hecho mérito. Cada vez que tú haces mérito en ganar en amor y en sabiduría, como que esta puerta se te va abriendo. Y aquí hay una serie de tesoros que se te van a regalar, digámoslo así, o se te van a ir dando. Ese tesoro del don de la palabra creadora, ¿sí? De la intuición, de ver más allá.
y de la conexión profunda con la divinidad, en la que tú ya pierdes, por ejemplo, el miedo absoluto a la muerte. Ya te empiezas a dar cuenta que todo tiene una razón, que todo está conectado, que eres sostenido por un universo en el que haces parte, ¿sí? Y listo. Eso es, Hablaste, hablaste de sufrimiento en uno de los niveles. ¿Por qué se da un sufrimiento y de qué tipo es ese sufrimiento? ahora, no necesariamente el sufrimiento o sea, valga, y perdóname la redundancia, o sea, no es necesario siempre el sufrimiento, Okay. pero cuando estábamos como muy encapsulados acá, ¿sí? Es como que nuestra alma, recuerdo ese libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿cierto? Es como que nuestra alma hubiera creado como una coraza muy grande, ¿cierto? Y hay veces, para que recordemos quiénes somos verdaderamente, el alma no tiene más remedio que coger y romper ese corazón. Piensa que el corazón es como el cofre que protege el alma. Y hay veces tú lo vas abriendo con mérito, con mérito, con mérito, ¿sí? Pero cuando lo tienes tan cerrado y tu vida está tan en el ego, entonces hay veces el alma tiene que buscar el camino de romper, ¿sí? Sacarte de esa zona de confort espiritual. Y el ego, cómo nos manipula y cómo manejarlo? Siempre hablamos acá que está bueno tener un poco de ego porque el ego nos permite vivir, nos permite tener autoestima, pero ¿cuándo deja de ser bueno el ego? Bueno, el ego es parte, o sea, el ego es como, acuérdate que fíjate, la psicología transpersonal justamente viene de eso, transpersona. Transpersona es más allá de la máscara, porque eso significa persona. Entonces, es como que te pones un disfraz, ¿sí? Y sabes que tienes que utilizar ese disfraz y naciste en un contexto sociocultural, en un género, en unas condiciones, etcétera, ¿cierto? Y por alguna razón, tu alma eligió, para manifestar un propósito de vida que tiene tu alma, eligió un personaje, ¿sí? Bien. Entonces, la idea es que no haya una confrontación entre ego y alma, sino que tu persona concreta sea un vehículo perfecto para tu alma y no un obstáculo, ¿sí? Lo más importante es cuando tú empiezas a darte cuenta de cuando empiezas a ser esclavo de esas otras cosas. El alma siempre te da libertad, ¿sí? Siempre. ¿Mm? Y te da sentido, libertad. Bueno, dime. Dijiste recién que existe un propósito. ¿Todos tenemos un propósito en esta vida? Claro, todos tenemos un propósito y parte de eso es, digamos, de nuestro trabajo como almas es descubrir, ¿sí? Todos tenemos, a mí me gusta mucho hablar del Dharma, ¿cierto? Hay un Dharma universal y por eso a mí me gusta verlo como que el Dharma es la condición para estar en el camino, ¿sí? Independientemente del nivel de conciencia que tengamos, ¿sí? Acá o acá o acá, si estamos en un camino de hacer bien, de estar en armonía con el universo, de hacer bien, ¿cierto? De no hacer daño, ¿sí? Estamos en Dharma, estamos en armonía con el universo, ¿ves? Podemos estar fuera de Dharma, ¿cierto? Entonces tenemos que volver al camino, ¿sí? Y por eso los grandes maestros como Jesús, Buda, Krishna, nos enseñaron el camino que tiene que ver con obrar éticamente, ¿cierto? Y obrar desde el amor. Entonces, un Dharma universal es lo que justamente quiere decir Dharma, que es virtud y armonía universal, ¿cierto? Estar como en conexión con esto. Y también tiene que ver con propósito, fíjate que es una palabra polisémica. Pero hay un Dharma particular, tuyo, mío, ¿sí? Porque cada uno de nosotros es la expresión única y maravillosa de la divinidad, que por alguna razón quiso manifestarse así, ¿ves? Y todos no es que tu propósito es solamente contigo, nuestro propósito de vida tiene que ver con el propósito de la humanidad y de todo el universo. Y estamos en un proceso de expansión y de evolución, de
de expandirnos en amor y en sabiduría, ¿ves? Todos hacemos parte, algunos con una contribución un poquito más pequeñita, otros con una contribución, pero lo importante es que estemos en armonía con ese proyecto Paulina, universal. ¿cómo sabemos en qué nivel estamos? Vos mostraste ahí una figura con 7 chakras. ¿Cómo sabemos en qué nivel estamos cada uno? Bueno, eso es algo, digamos, podríamos hacer como empezar como a detallar, empezar detalladamente a mirar, por ejemplo, como proporcionalmente, ¿sí? Acuérdate que estos 7 aspectos hacen parte de nuestra condición humana, pero a mí me gusta como a veces verlo estadísticamente, aunque no soy muy matemática, y es, bueno, por ejemplo, en mi día a día, ¿cómo vivo mi vida? ¿Sí? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿Sí? ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué ilusiones tengo en la vida? Entonces, no se trata de forzar, ¿sí? Si de pronto tu mayor interés en la vida es ganar mucho, mucho dinero, ser muy exitoso, muy famoso, que todo el mundo te ponga muchos likes, por decirte algo, ¿sí? Pues tú solito puedes darte cuenta que quizás estás como un poquito en los niveles como más bajitos, ¿sí? Pero puede ser que estamos estancados y que nuestra alma nos está llamando desde ese 4º nivel y nos dice, en la vida lo más importante es el amor y lo más importante es la sabiduría, ¿cierto? Es lo más importante, lo demás sobra, ¿sí? Sí. Dime, o sea, proporcionalmente, ¿ves? Ahora, si todos nuestros intereses son como, por decirte algo, nos desconectamos totalmente de nuestros primeros chakras, entonces nuestra alma está feliz, ¿cierto? Entre comillas, pero no está pudiendo llevar su propósito porque necesita enraizarse y necesita aterrizar ese proyecto de vida. Entonces tiene que haber un balance, ¿cierto? Sí. Tiene que haber un balance, pero siempre tener claro el camino, hacia dónde vamos y darnos cuenta de nuestra propia transformación interior, que quizás las cosas que nos encantaban hace un tiempo ya no nos encantan, y eso es una señal. Hay personas que en esta vida, en esta tierra, nunca despertaron. Claro, sí. O sea, digamos que no se trata como de juzgar, ¿cierto? Decir, no, o sea, no es como que, pero observa que esto, digamos, como este caminito de conciencia, también la podríamos ver como que a nivel como de la humanidad, ¿cierto? Hay una parte de la humanidad que está todavía como en esta idea de que somos un cuerpo solamente, o que somos solamente seres sociales o emocionales y no somos nada más, ¿ves? Es como, acuérdate que es una montaña, ¿sí? Entonces, pero todos estamos en el camino, nos estamos ayudando unos a otros. Y hay veces estamos muy alejados y de pronto avanzamos tanto, ¿ves? O eso es un poquito como la historia de la liebre y la tortuga. A veces sí estamos muy avanzados espiritualmente y nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que simplemente, yo digo, yo medito, ¿sí? Pero me parece que a veces reducimos nuestra vida espiritual a meditar 20 minutos al día y eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada. La vida es como que sí, la vida es el juego, ¿sí? No es el entrenamiento para el juego. Entonces, lo que es valioso en la vida es cómo juegas tu vida, no cómo entrenas para jugar en tu vida, ¿ves? Entonces, eso es lo importante, cómo lo llevas a la práctica, todo esto. Paulina, la verdad ha sido un placer conversar contigo, súper interesante. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar por Instagram. Pues, tengo un canal de Instagram, también por mi correo electrónico, ¿sí? paulinahalk@hotmail.com, ¿sí? Perfecto, Y Paulina. pues, gracias, Tomás. Ha sido maravilloso para mí también este espacio Qué lindo. con Muchísimas ustedes. gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes también que nos acompañan todos los días, por supuesto. Los invito a que nos sigan en Instagram como Luminaria Televisión, donde van a poder disfrutar de muchísimas más conferencias, muchísimas más entrevistas, por supuesto, y también en nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión. Se pueden suscribir allí, donde van a encontrar muchísimo más contenido. Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Bueno, Tomás, a ti y a todos un abrazo muy grande. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.